Veamos ejemplos donde nos muestran algunos términos sucesivos de una sucesión y tenemos que encontrar el patrón para encontrar el término general. Por ejemplo, eh, la pregunta muchas veces cuando estamos trabajando con sucesiones es si somos capaces o no de encontrar una fórmula cerrada que nos produzca el término general a ese que llamamos A sub n de la sucesión. Veamos varios ejemplos. El primero aquí a mano izquierda le digo, dados los primeros términos de la sucesión, encuentre su término general. Aquí tenemos, por ejemplo, 3. Si nos olvidamos un momento del signo, tenemos 3, 5, 7, 9, 11. Si se fijan, todos esos términos son números impares, pero no positivos, pero no comenzamos con el 1, empezamos con el 3, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Otra cosa que nos podemos dar cuenta es que el signo de los elementos está alternando entre positivo 3, negativo 5, positivo 7, negativo 9, positivo 11. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos quizás adivinar con bastante certeza que el próximo término debe cumplir dos cosas. Debe ser un número negativo, ¿verdad? Porque empezamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. El próximo debe ser negativo, debe ser un número impar y debe ser el que continúa después de 11, o sea que sería negativo 13 y después sería positivo 15 y por ahí y así por el estilo. Así que necesitamos la alternancia de signos de positivo, empezando con positivo y siguiendo con negativo y así por el estilo. Y necesitamos los números impares comenzando con el número 3. Así que quizás una de las fórmulas que podemos utilizar, si recuerdan, para tener los números impares podemos utilizar la fórmula de 2n más 1. Si recuerdan, 2n, si tenemos un número que es de la forma 2n, tiene que ser par, ¿verdad? Porque es un múltiplo de 2. Si queremos que sea impar, tiene que ser o 2n más 1 o 2n menos 1. En este caso, como nosotros queremos empezar en 3 y la posición es primera posición, segunda posición, tercera posición, o sea que el primer n es n igual a 1, vamos a utilizar para los números impares 2n más 1 y para la alternancia, como necesitamos un negativo 1 a alguna potencia, como quiero que empiece con números positivos y cuando esté en posición impar va a ser positivo, cuando esté en posición par va a ser negativo, así que le vamos a sumar o restar 1 a la potencia de n. Y por ejemplo aquí yo se lo sumé y lo tenemos 2n más 1 por negativo 1 a la n más 1. Verifiquen que esta fórmula para A sub n nos da en efecto esos 1, 2, 3, 4, 5 términos que tenemos ahí y los próximos que entendemos que caben en esa sucesión. El próximo ejemplo quizás es un poquito más sencillo, a lo mejor debía haber empezado con este, pero el próximo ejemplo, fíjense que para empezar, aunque se ven fracciones, me parece que es más sencillo que el primero, por varias cosas, el patrón es un poco menos rebuscado, digamos, y todos los elementos o términos de la sucesión de esta sucesión son números positivos. Si se fijan, si miramos el numerador de los términos de las fracciones que están ahí, tenemos 3, 4, 5, 6. Y de hecho, si miramos el primero es 2, que lo podríamos considerar como 2 sobre 1. Así que tenemos 2, 3, 4, 5, 6. El próximo numerador a lo mejor debe ser 7. ¿no? Y en los denominadores, si el primer término lo vemos como 2 sobre 1, si se fijan los denominadores, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es exactamente la posición que estamos, la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, y en los denominadores y en los numeradores tenemos uno más de la posición en la que estamos. Así que
sin más preámbulo, yo creo que ya podemos anunciar cuál debería ser la fórmula. La fórmula debería ser, si la posición donde estás es n, el elemento que debe estar ahí es 1 más que la posición, o sea, n más 1, entre la posición que te encuentras, n. Y tendrías por aquí la fórmula cerrada para ese elemento, para esa sucesión, debo decir. Una cosa que tal vez debemos mencionar ahora que utilicé la terminología la terminología de fórmula cerrada es que, por ejemplo, si yo quiero saber quién está aquí en la posición número 500 en este segundo ejemplo, solamente tengo que sustituir el 500 en el numerador y en el denominador, donde quiera que tengo n, o sea que el elemento que está o el término que está en la posición 500 para esta sucesión sería 500 más 1 entre 500 o 501 entre 500. No tengo que saber quiénes son los 499 términos que vienen antes para saber quién está en la posición número 500, porque solamente basta con sustituir en la fórmula cerrada que hemos encontrado. Eso no siempre es posible. Miren estas, quizás son todavía más sencillas que esos primeros dos ejemplos. Dice, dados los primeros términos de la sucesión, encuentra su término general. En este de la izquierda tenemos 1, 4, 9, 16, 25 y por ahí. ¿Quién ustedes creen que será el próximo? Tal vez se han dado cuenta ya de que a mano izquierda esa sucesión que tenemos ahí son cuadrados, ¿verdad? Tengo 1 que es 1 al cuadrado, 4 que es 2 al cuadrado, 9 que es 3 al cuadrado, 16 que es 4 al cuadrado, 25 que es 5 al cuadrado. El próximo debería ser tal vez 6 al cuadrado, ¿verdad? 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado. No tan solo eso, sino que en la posición en que se encuentran, la primera posición tengo 1 al cuadrado, en la segunda posición tengo 2 al cuadrado, en la tercera posición tengo 3 al cuadrado, en la cuarta posición tengo 4 al cuadrado, en la quinta posición debo tener entonces 5 al cuadrado, en la posición n tengo n al cuadrado. Así que esa debería ser la fórmula para esta sucesión, n al cuadrado para n desde 1 hasta infinito, por ahí para abajo, ¿verdad? Y antes de escribirla, se fijan en esta sucesión que está a mano derecha, tal vez en el vacío sea un poquito más difícil encontrar su fórmula, pero si la comparan con la fórmula que está con la sucesión, perdón, que está término a término con la sucesión que está a su izquierda, 0, 3, 4, 15, 24, cada uno de esos términos, término a término, correspondiente, 0 es 1 menos que 1, 3 es 1 menos que 4, 8 es 1 menos que 9, 15 es 1 menos que 16, 24 es 1 menos que 25. El próximo debería ser 35, que es 1 menos que 36, que habíamos dicho que era la fórmula, pero en el próximo término ahí a mano izquierda. De modo que si la sucesión de la izquierda, el término general es n cuadrado, el de la derecha es n cuadrado. Lo tengo mal escrito ahí, debe decir, arréglenlo ustedes, ya estoy aquí, debe decir n cuadrado menos 1. N cuadrado menos 1, no n menos 1 al cuadrado, n menos 1 al cuadrado. A ver si yo puedo escribir aquí esto, a ver si me sale, ¿no? Tachamos aquí y es n cuadrado menos 1. Esa es el término general. Aquí tengo un error tipográfico que me costó pues, dañar esa plantilla. Continuamos. Por acá, fíjense, tenemos, dados los primeros términos, estamos buscando siempre el término general. Aquí tenemos 1, el de la izquierda 1, 2 tercios, 4 novenos, 8 27avos, 16 81avos, etc. Y quizás una de las estrategias que podemos hacer es tratar de analizar qué es lo que tenemos en el numerador y qué es lo que tenemos en el denominador por separado. Si se fijan, acá tenemos 1, ¿no? Que es 1 sobre 1. Después tenemos 2, estoy mirando los numeradores.
2, 4, 8, 16, o sea que tenemos 1, 2, 4, 8, 16. Y si se fijan, esas son potencias de 2, ¿verdad? 1, 2, 4, 8, 16, el próximo debería ser 32. Y en el denominador tengo 1, 3, 9, 27, 81, que son potencias de 3, ¿verdad? El primero, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, que es 9, 3 a la 3, que es 27, 3 a la 4, 81. Arriba en el numerador, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16. Así que el próximo debería ser 2 a la 5 sobre 3 a la 5. Se fijan, y ese sería el que está en la posición número 6, o sea, uno menos que la potencia es 1 menos que el lugar donde estoy, así que lo que tenemos es 2 a la n-1 sobre 3 a la n-1, la misma potencia, así que si quieren podemos juntar las bases, y lo que tenemos aquí es 2 tercios a la n-1 para n desde 1 hasta infinito. El próximo dice 6, 12, 20, 30, 42. Y tratamos de buscar, si quieren, un patrón que tenemos aquí. De 6 a 12 podríamos sumar 8. De 12 a 20 podemos sumar 8 también. Pero ya entonces ese patrón se me daña porque de 20 a 30 son 10. De 6 a 12 son 6. De 12 a 20 son 8, de 20 a 30 son 10, de 30 a 42 son 12, podríamos tener algo por ahí. El próximo sería, si estamos sumando 6, 8, 10, 12, el próximo debería ser sumar 14, que tendríamos por ahí 54. Y acabo de encontrar ese patrón mientras hablaba con ustedes, porque yo había percibido otro cuando estaba haciendo este ejercicio por primera vez. Si se fijan, 6 es 2 por 3. Yo traté de factorizar los términos para entender qué era lo que había en cada uno de ellos. 6 por 2, 6 es 2 por 3, 12 es 3 por 4, 20 es 4 por 5, 30 es 5 por 6, 42 es 6 por 7, como lo tengo aquí, y se fijan, en la posición 1 tengo 2 por 3, en la posición 2 tengo 3 por 4, en la posición 3 tengo 4 por 5, en la posición 5, en la posición 4 tengo 5 por 6, en la posición 5 tengo 6 por 7 y por ahí seguimos. O sea, tengo el producto de uno más de la posición, por ejemplo, si vamos a la posición 1, 1 más que la posición por 2 más que la posición. En la segunda, 1 más que la posición por 2 más que la posición, etc. Y termino entonces con, en la posición general, sería en la posición n, enésima lugar, en el enésimo lugar sería entonces n más 1 por n más 2, sería la fórmula o una manera de encontrar ese término general. ¿Sí?